Ahora para conversar con Pedro Pablo Kuczynski, que nos visita nuevamente. Buenos días, Pedro Pablo. Muy buenos días, ¿qué tal? Decías que hemos tocado ya todos los temas, pero quedan todavía algunos, ¿no? Pendientes. La portada de Correo del día de hoy muestra a un presidente de la República presionado, dice, ¿no? Sí. Entre el indulto, la candidatura de Nadine. Y sí, la verdad es que la gráfica es bastante cercana a la realidad. Cuando uno candidatea a la presidencia, y usted lo ha hecho, tiene que estar preparado para este tipo de situaciones límite y para tomar decisiones impopulares, ¿no es verdad? Así es. Si fuera asesor, consejero, premier de este gobierno, ¿cuál sería su consejo? Sobre estas cosas, el indulto y la elección de la cónyuge. La reelección conyugal es la palabra de moda. La palabra que hizo Alan. Bueno, yo diría sobre el tema del indulto, el indulto es una figura muy controversial, porque es como dar un perdón por algo que se ventiló en las cortes, hubo una extradición. Es perdonar un delito. Es perdonar un delito. Ahora, yo sí creo que si el señor está muy enfermo, se puede ir a su casa. Eso requeriría una ley, ¿no? Porque él ha sido condenado, entonces que cumpla su término de arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Eso, para mí, esa es la solución y después ya se verá. Decíamos que de un lado está Alan García, que ya dijo que el APRA está a favor, Monseñor Cipriani, el indulto, el fujimorismo, ya. Un sector de la derecha, y del otro están Vargas Llosa, Toledo, y la gente que básicamente apoyó a Ollanta Humala para llegar a la presidencia. ¿De cuál de los lados se pone? Yo estoy en el medio. No, en el medio está Humala. Ya. Sí, bueno, nadie quiere estar en el medio. Yo diría que no se puede perdonar algo que ya transcurrió, que se hizo, que pasó por los tribunales, pero si el hombre está muy enfermo, se puede ir a cumplir su sentencia a su casa. Ahora, ha habido un panel de médicos del INPE, convocado por el INPE, y ellos dicen que no está muy enfermo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Ahora, también es cierto que el presidente puede decidir simplemente aconsejado por su conciencia. Ah, claro. Es atribución presidencial. Hay una cosa humanitaria aquí, él puede... y será una decisión obviamente controvertida, habrá mucha división. Yo diría que va a ser 50-50 sí, la claro. división. La congresista Verónica Mendoza, que pertenece al sector de izquierda que apoyó en el inicio al presidente Humala, dijo aquí, el presidente Humala no puede indultar porque le da la gana. Y desgraciada o afortunadamente, sí puede indultar porque le da la gana, porque eso es lo que dice la ley. Sí puede, sí puede. Ahora, yendo un poquito al otro tema, que es la reelección conyugal. ¿Le gusta el término? Yo creo que es un buen término, yo creo que es un buen término y todos sabemos que Alan García tiene una gran facilidad de palabra. No hay duda, aquí en esta mesa hace unos minutos se habló de eso y es una campaña financiada por el Estado, ¿no? Entonces, por eso... Nadine está en campaña yo no sé si está en campaña, pero está por lo menos... Es una campaña financiada por el Estado para... Sí, ¿para qué hace uno una campaña? ¿Para irse a dormir? Tengo que hacer algunas preguntas idiotas a veces. No. Entonces, es por lo menos una pre-campaña y de repente está viendo un poco por qué lado sopla el viento, cómo están los aires, etcétera, y de repente no. Lo más probable es que todo esto es con un propósito, ¿no? Ahora, ¿cómo observa el papel de Mario Vargas Llosa, cuya opinión pesa tanto, ¿no? Porque por momentos parece como que hablara el padre, claro, la gran voz el anciano cielo de la tribu, y todos se callan porque habla Vargas Llosa. Entonces, ¿hasta qué punto el presidente tiene que hacer lo que su garante dicta? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir la institucionalidad y escuchar a Mario Vargas Llosa, por premio Nobel que sea, por figura
paternal que sea, eso no es el camino. El camino es ver por qué tenemos ciertas reglas, por qué tenemos ciertas instituciones y seguir ese camino. Y en el Perú, por lo menos ahora, no hay reelección. Hubo una reelección en el 95 a raíz de una nueva constitución, una reelección, como lo dijo el congresista Díaz Dios, pero ya eso se acabó. Entonces, no solo tenemos que seguir el texto de la ley, sino también tenemos que seguir el espíritu de estas normas, y eso es fundamental. Aquí en el Perú necesitamos instituciones. Si no tenemos buenas instituciones, no nos vamos a desarrollar económica y socialmente. Ahora, pareciera que la campaña de 2016 va a ser prematura, van a ser antes de tiempo, porque ya Alan García está hablando como candidato. Así es. ¿No? Entonces, ¿vale la pena que empecemos desde ahora a hablar? Bueno, ellos hacen sus apuestas. Si quieren lanzarse ahora, tienen el reto de la fatiga electoral, que sin duda vendrá mucho antes del 2016. Entonces es una apuesta que hacen. Hay gente que dice hay que meterse ahora y estar listo. Hay otros que le recuerdan a uno que las campañas se deciden en los últimos 15 días. Claro que el que no se preparó no va a llegar a los últimos 15 días. Entonces es un tema de estrategia, diría yo, de táctica. Ahora, la pregunta que prolifera en las redes sociales en este momento, que le fueron tan cercanas en la campaña, es sus planes frente al 2016. Es decir, mucha gente está deseando que vuelva a la arena electoral. Yo no he decidido absolutamente nada. Nosotros estamos promoviendo un movimiento que eventualmente los jóvenes lo transformarán en partido. Todo eso está bien. Yo creo que en el Perú necesitamos más partidos institucionales. Yo apoyo eso. Ahora, si voy a estar en el 2016, hay que pensarlo. Pues yo diría... ¿De qué depende? Yo creo que depende un poco de cómo está la situación. Si hay muy buenos candidatos que tienen una posición centrista, pro desarrollo, no hay ninguna necesidad de que yo esté ahí. Si no hay eso, entonces de repente podría entrar. Depende entonces de cómo se ven las cosas. De con quién competiría, entonces. Claro. ¿No? Si candidatea, ¿quién usted consideraría que ya no hay necesidad de candidatear? ¿Como quién, por ejemplo? ¿Beatriz Merino, por decir un nombre? Mire, todos hay muy buenos candidatos. Hay muy buenos candidatos. Yo creo que lo importante aquí es que no perdamos tiempo. El Perú tiene 15 años para salir del subdesarrollo. Entonces, cada día que pasa y si no se hacen reformas, no se hacen cambios. ¿Y por qué digo eso? Porque en 15 años los dos grandes ímpetus que hemos tenido se van a ir acabando. Uno ha sido la China y el segundo ha sido la entrada a la fuerza laboral de las mujeres jóvenes. Y eso, con el envejecimiento de la población, eso se va a ir acabando. Entonces, yo diría que tenemos 15 años. En realidad ya son menos de 15 años. Yo diría que para el 2026 ya estaremos frenando. Entonces, tenemos que correr. Y no solo es hacer obras públicas, hacer concesiones, más inversiones económicas. Tenemos que hacer inversión en buenos sistemas de gobierno, en reformas institucionales, en seguridad, en tener maestros y policías bien pagados y capaces. Esas son las reformas que hay que hacer. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con Pedro Pablo Kuczynski. Luego los mensajes, no se vayan, les abre los ojos. Estuviste apoyando el no y de alguna manera también has salido ganador de la votación.
quizá de manera un poco colateral, pero sí. Y hoy está en los diarios el asunto de si es ético, si es correcto que Marisa Glave y Eduardo Segarra, que fueron revocados por votación popular, sean ahora contratados como gerentes de la Municipalidad de Lima, que sería una manera de decirle a la población jojolete, ¿no? Yo no tengo nada personalmente contra ellos, pero a mí me parece que es improcedente eso, ¿no? Yo creo que un parlamentario que deja su curul voluntariamente o revocadamente, como ha pasado en este caso. O un regidor en este caso, ¿no? Un regidor en este caso no tiene nada que hacer regresando a trabajar ahí contratado a un sueldo. Ni por la puerta falsa, ya no. No. Y se lo hemos dicho a la señora alcaldesa. ¿Cuándo? Hace unos días tuvimos un desayuno juntos y hablamos de ¿Solo eso. los dos? No, había alguna otra gente, pero muy chiquito, un desayuno de 5 personas, y eso fue uno de los temas. Y entonces la idea es, bueno, ¿a quién puede ella contratar, no? Bueno, hay cazadores de cabezas en el Perú. Headhunters, claro. Headhunters que pueden dar unas buenas listas de nombres. Y aquí lo que se necesita es gente, por ejemplo, que se encargue del transporte, de la seguridad, etcétera. Y hay gente muy capaz. Ahora, porque la municipalidad no paga también. Pero Pablo, diera la impresión de que la alcaldesa necesita tener a todos sus hijos reunidos, ¿no? Porque las personas de confianza tienen con ella una relación de madre-hijo, y entonces si a uno lo saca de un puesto, lo coloca en otro, y es como una especie de carrusel. Tal vez esa ha sido un poco la explicación de los malos resultados que tuvo al inicio. Bueno, yo creo que hay que armar, hay casi año y medio que queda en el gobierno de ella, un poquito más de año y medio. Hay que armar un buen equipo y lanzar los temas que le interesan a la población. ¿Cuáles son? Seguridad, que claro, depende en gran parte del gobierno central más que de ella, pero algo depende de ella. El tema del transporte público, que sí depende de ella, pero también el gobierno central es el que le va a poner los recursos. Tercero, el agua, y ahí ella nada tiene que ver, porque es todo un tema del gobierno central, y ella plantea, yo diría con mucha razón, tener un asiento o 2 asientos en el directorio de Sedapal. Ahora, yo creo que los problemas de Sedapal van mucho más allá de la composición del directorio. Es una empresa que pierde un montón de dinero, un montón de agua, que tiene unos retos inmensos. Está tercerizando muchas de sus actividades, pero aún así no da, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a las declaraciones de Monseñor Cipriani, emplazando un poco al presidente Humala a decidirse respecto del indulto? ¿Un cardenal es un ciudadano más y tiene derecho a opinar, o la Iglesia no debería meterse en asuntos políticos? Bueno, Cristo dijo, dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces yo pienso que de repente no hay que ser así tan en blanco y negro y decir una cosa, debes hacer esto o debes hacer lo otro. Ahora, él como ciudadano tiene perfecto derecho a decirlo, ¿no? Pero de repente no es bueno para la Iglesia tomar una posición. Él lo sabrá mejor que yo, pero si vemos, por ejemplo, el Papa Francisco, es un hombre que creo que no haría ese tipo de cosas. Y también lo han criticado, ¿no? En la Argentina por no haber tomado una posición en público tan fuerte
contra la dictadura militar. Claro, pero entonces, ¿en qué quedamos? Claro, ¿No? entonces estamos en el medio, ¿no? Y además, cuando es a favor de Fujimori no hay que opinar, pero cuando es a favor de desaparecidos sí hay que opinar. Entonces se complica la cosa. Es un doble rasero, ¿no? Entonces yo diría que eso de repente le da la razón al cardenal. Hay que opinar en todo, ¿no? ¿Le pareció discriminatoria la ley que se ha planteado para el servicio militar? Solamente quienes tengan 1.850 soles se salvan, la libran. O yo creo que los que estén en universidad. Yo creo que eso es completamente inaceptable, ¿no? O hay servicio militar o no hay servicio militar. Para todos. Para todos. Claro, el problema del servicio militar es sencillo. Los altos mandos militares no creen, y con mucha razón, que el servicio militar deba ser la escuela reformatoria de los chicos, de los pandilleros. De los pandilleros, porque primero va a costar un montón, segundo el ejército no está preparado para hacer eso. Sin embargo, hay otra gente que dice, bueno, el servicio militar forma a los jóvenes, les da capacidades, les da disciplina, pero para tener un sistema de servicio militar aquí, habría que duplicar el presupuesto de la Fuerza Armada. Eso es lo que habría que hacer. El ministro Cateriano dijo, bueno, lo que se cobre de las multas se le va a dar a los reclutas. Uy, pero eso no da nada, pues, ¿no? Yo diría que mirándolo así objetivamente, sin ánimo de crítica, yo diría que tenemos que ir por otro camino. Porque además pareciera que el patriotismo es solamente deber de los pobres, ¿no? Así es. Y para los ricos es una pérdida de tiempo. Los chicos de San Isidro pagarán sus 1.850. Para evitar ser patriotas, que es una vaina, ¿no? Así es, ¿no? Yo de joven tenía instrucción premilitar, después fui a un colegio militar en Inglaterra y casi hago mi servicio militar en Inglaterra, pero no lo hice al final, ¿no? Pero no es un problema también de manejo de imagen, porque siempre se ve al servicio militar casi como una detención, ¿no? Claro. Cuando en otros países, Israel por ejemplo, Suiza, los jóvenes están felices de ir, claro, y están orgullosos. Claro, y en Suiza el que no ha ido al servicio militar es un maleta, ¿no? En Israel lo mismo. Ya, pero hay mucho menos jóvenes como porcentaje de la población en Suiza e Israel que aquí. Entonces, si vamos a hacer que todos esos jóvenes vayan al servicio militar, o lo hacemos de verdad y le metemos un montón de plata, o si no, dediquemos esa plata a hacer centros deportivos, centros de aprendizaje para los jóvenes en todos los barrios pobres de Lima y de las grandes ciudades del Perú. Ese es el otro camino. Démosle plata al deporte, a la cultura, démosle motivación a los jóvenes. De repente ese es un mejor camino. Antes de terminar, quería su opinión sobre esta polémica que se ha generado en torno a la pesca. De un lado, las empresas pesqueras se quejan de que la política del gobierno está siendo entreguista con Chile y está siendo injusta con los industriales pesqueros peruanos. La ministra Tribeño ha estado aquí tratando de demostrarnos de que no es así y de que cuando baja la pesca en Chile, baja en Perú y aquí no hay nada irregular. ¿Cuál es su posición? Ya, bueno, lo que pasa es lo siguiente. En la parte sur de la costa hay dos limitantes para la pesca de la anchoveta. El primero es que la línea de Chile está muy cerca a las costas peruanas, ¿no? El paralelo. Y dos, no hay zócalo continental ahí. La anchoveta siempre está donde no hay tanta profundidad. Entonces, se cae el zócalo así, no hay anchoveta, y los del sur dicen, con mucha razón creo yo, que se ponga un límite mucho más corto, en vez de decir 7 millas o 10 millas, que se pongan 2, 3 millas, porque si no, más allá de eso no pueden pescar, no hay nada, ¿no? Ese es el tema. Pero la justificación es
ecológica estamos combatiendo la depredación, dice la ministra Tribeño? Yo diría que con el sistema de cuotas y un buen control de lo que pescan los vikingos, que son los que pescan más cerca de la costa. ¿Los vikingos se les llama? Sí, se les llama, por lo menos en mi época se les llamaba los vikingos. Pero hay que tener un buen control de la pesca de los vikingos, pues, porque ahí viene la depredación, porque ellos vienen con unas embarcaciones más chiquitas y agarran un poco todo lo que pueden. Entonces hay que poner un poquito de orden ahí, darle más facilidades en el sur a los pesqueros comerciales. Y obviamente evitar la depredación, eso, si no, se va a acabar la gallina que pone los huevos de oro, pues, ¿no? Como ha pasado en el pasado algunas veces. Bien, gracias Pedro Pablo por haber venido esta mañana. Nosotros nos tenemos que despedir porque viene Beatriz Merino, luego de los comerciales. Pero a ella no le vas a hablar de la pesca. No, le voy a hablar de las AFP. Ya. Ya regresamos. Les abre los ojos.